Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Niños hasta los 12 años despedidos de su escuela dominical, por favor. Quiero hacer de su conocimiento. Si pueden quitarle el efecto que tiene aquí el micrófono, por favor, para que pongan en sus oraciones dos hermanos guaraos que están enfermos. Uno es el hermano Melchor, que ya es un hermano de cierta edad, le descubrieron un cáncer en el pie. El médico dice que no hay nada que hacer, que la solución es amputarle el pie o quizás amputarle la pierna para después someterlo a quimioterapia. Entonces le voy a pedir por favor que usted ore por él, por el hermano Melchor. Y el otro es el hermano Pedro, se llama Pedro Valenzuela, también es un guarao, es el hermano que apoyamos, él nos ayuda en los viajes que hacemos a Guanacaste. Él estaba, no sé exactamente qué es lo que estaba haciendo, pero estaba montado arriba de un árbol, se cayó de espaldas. El médico dice que fue un milagro que no se fracturara la columna, está todo golpeado, todo moreteado, así que no puede trabajar, y para ellos no trabajar, ellos de alguna manera proveen a su casa sobre una base diaria, tremendo para él, ¿no? Entonces, para que usted se recuerde, orar por Melchor y por Pedro Valenzuela. Quiero invitarle a que usted incline su rostro y me acompañe en oración antes de empezar la prédica. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia, agradecidos por tu amor, tu bondad y tu misericordia sobre nosotros, rogándote que en esta hora tú abras nuestro entendimiento para que podamos, Señor, comprender tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía, en función del propósito que tú has enviado esa palabra, llegue a nuestras vidas y haga la obra que te has propuesto, para que nuestra vida no quede sin fruto, para que seamos edificados, para que podamos peregrinar con sentido, con propósito en esta senda y alcancemos, Señor, llegar a esa altura, ese crecimiento similar a la tuya, Señor. Nos hemos congregado aquí, hemos adorado tu nombre, hemos compartido el pan recordando tu sacrificio, y ahora, Señor, nos aprestamos a escuchar tu palabra. Muévete, Espíritu Santo, para que la palabra sea vivificada en cada uno. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Busquen en su Biblia el Salmo 15. Hace unas semanas, cuando estábamos en el aniversario, comenzamos hablando de lo que hemos hemos denominado nuestra demanda para el presente año. Tomamos el Salmo 27, el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta sola buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová en su santo templo. Y creo, mis amados, que el Señor nos ha dado esa palabra como un ancla en medio de las dificultades. Dios es bueno, amén. Dios es siempre bueno, amén. Cuando usted y yo vemos las cosas desde una perspectiva humana, pudiéramos decir quizás bueno o malo, pero cuando lo vemos desde una perspectiva de Dios, y especialmente considerando su pueblo, que somos nosotros, la Escritura dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito que han sido llamados. Así, aunque nos parezca mala cuando la enfocamos de la perspectiva humana, desde la perspectiva de Dios es buena, porque está sirviendo para un fin, un propósito
que va a tener enmarcado glorificar su nombre. Todos los que nos hemos bautizado sabemos que la vida nueva que hemos empezado después del bautismo no es ya para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que tomando en cuenta eso, ese versículo hay que meterlo en el corazón. Yo no puedo decirle qué va a suceder el día de mañana, qué va a suceder en este año. Usted ve a nivel humano y hay gente que dice que todo está muy bien, otro dice que todo está muy mal. Cada quien tiene su propia percepción del asunto. Yo le digo a usted que lo que Dios nos ha dicho es: levanta tu mirada del plano terrenal, vamos a ponerla en el Señor, pase lo que pase en el plano terrenal, Dios nos va a sustentar, Dios nos va a sostener, en Él tenemos anclada nuestra fe y allí vamos a perseverar y vamos a permanecer. Y por lo tanto, lo que nos tiene que motivar es buscar más de Él. Una cosa he demandado, esta sola buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Entendiendo eso, teniendo eso en mente, vamos a leer el Salmo 15. Salmo 15 es un salmo cortico, tiene 5 versículos solamente. Para el que no trajo la Biblia, aparece ahí en pantalla. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, que en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El salmista comienza preguntando: ¿quién va a habitar en tu tabernáculo? ¿Quién va a habitar en tu monte santo? La respuesta no se hace esperar. El íntegro, el justo, el que habla verdad, el que no calumnia, el que no hace mal al prójimo, el que no admite reproche contra su vecino, aquel que desprecia, menosprecia al vil, pero honra a los que temen al Señor, aquel que aún jurando en daño suyo no por eso va a cambiar, quien no da su dinero a la usura ni contra el inocente admite cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, el que hace estas cosas habitará en el tabernáculo y morará en el monte santo. Quiero irlos llevando para entender la pertinencia de este salmo en cuanto a lo que estamos estudiando. Porque cuando regresamos vamos a decir a nuestro versículo lema: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una primera aproximación a eso es, bueno, ese es el deseo, eso es lo que yo le estoy planteando a él. Yo quiero morar en su casa todos los días. Así que, ¿dónde está su casa? Porque si sé dónde está su casa, pues la petición es sencilla: déjame entrar allí y yo puedo morar allí. Alguien pudiera pensar y decir: bueno, seguramente la casa de Dios está en Jerusalén, que es la ciudad de David. Y tendría que decirle sí y no, porque sí es verdad, la ciudad de David Dios la escogió como su ciudad, pero el lugar que él decidió para habitar en la ciudad de David, en Jerusalén, era el lugar santísimo en el templo. Y el templo ya no existe, el templo ya no está. Así que digamos que hay una literalidad de la casa de Dios en Jerusalén, no existe como tal. Porque si existiera, simplemente nos mudamos a Jerusalén y nos vamos a vivir en el templo y estamos allí en la casa de Dios. Así que tiene que tener otra connotación, y este salmo de alguna manera nos ayuda a buscar esa connotación, porque comienza con esas preguntas: ¿quién va a habitar en tu tabernáculo? ¿Quién va a morar en tu monte santo? Una cosa te he demandado: que yo esté en tu casa todos los días de mi vida, que yo esté en tu morada, que yo esté en tu monte santo.
Y el salmista aquí comienza preguntándose: ¿quién es el que va a habitar en tu tabernáculo? ¿Quién es el que va a morar en tu monte santo? Dicho de otra manera, este salmo me va a comenzar a enumerar una serie de condiciones, de requisitos, para que el deseo que yo le estoy planteando al Señor se pueda hacer una realidad en mi vida. Una cosa he demandado, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y este salmo me va a comenzar a responder: ¿quién puede habitar en tu casa? ¿Quién puede estar en tu monte santo? Así que el salmo es más que pertinente. Es necesario estudiarlo, es necesario profundizar en él, porque podemos estar pidiendo una cosa y no obteniendo lo que estamos pidiendo, porque los requisitos de esa cosa no lo estamos cumpliendo. Y entonces quedamos en una que pido, pero no recibo, porque hay otras cosas complementarias dentro de ese pedir que estoy ignorando. Entendiendo eso, yo no sé usted, pero yo me sorprendo con el salmo, porque el salmo no dice lo que yo espero que diga. No es que eso sea sorprendente en el sentido de que los pensamientos de Dios son por encima de nuestros pensamientos y sus caminos son por encima de nuestros caminos, pero simplemente haciendo un ejercicio de lógica de lo que usted esperaría conseguir en función de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros somos, yo quizás esperaría conseguir algo como esto: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que viene a la iglesia todos los domingos, el que ora todos los días, el que te busca de madrugada, el que viene a todos los tiempos de oración de la iglesia, el que lideriza un ministerio dentro de la iglesia, el que tiene una célula en su casa, el que ayuna una vez por semana. Y esperaría conseguirme todas esas cosas que le estoy diciendo, porque esa es parte de la vida de la iglesia. Y entonces uno esperaría, si yo hago vida de iglesia, y de alguna manera la iglesia somos casa, morada del templo de Dios, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, entonces esos son los requisitos que yo espero conseguir. Sería como que natural: bueno, si quieren morar en su casa, tienen que asistir a la iglesia, pensando como que si la iglesia fueran estas cuatro paredes. Pero resulta que no me consigo eso. Y no quiero decir con eso que usted debe dejar de hacer esas cosas, porque eso es parte de lo que somos. Nosotros nos congregamos, nosotros leemos la palabra, ayunamos, oramos, porque somos cristianos. Y eso es lo que se espera de los cristianos, que los cristianos reflejen a su Señor. Por eso nos llamamos cristianos, porque reflejamos a Cristo. Pero el salmista no me habla de eso. Y alguien pudiera decir: pastor, es que no vas a conseguir eso porque eso estaba antes en la ley. Bueno, quizás me pudiera conseguir el que cumple la ley, el que viene a las 3 fiestas que tienen que celebrarse en Jerusalén, el que participa del sacrificio de la tarde y del sacrificio de la mañana, y cualquier otra serie de cosas que están escritas en la ley, que tampoco consigo allí, sino que lo que consigo allí es una descripción del carácter de los hombres y mujeres de Dios que pueden habitar o que van a habitar en su tabernáculo o en su monte santo. Y eso me detiene entonces a reflexionar, porque yo estoy orando: Señor, una cosa he demandado, esta voy a buscar, que yo esté en tu casa todos los días de mi vida. Y resulta que yo no soy íntegro. Y si yo no soy íntegro, aunque yo pida eso, eso no me va a ser dado. Porque los que moran en su casa, los que habitan en su monte, son los íntegros. Debo perseguir la integridad, por decir la primera de esas características que está allí, para entonces entender que cuando yo me presente delante de Dios con esa petición que he hecho, mi única petición para este año, me va a ser concedida. Y es bueno también nosotros reflexionar sobre eso, porque en medio de nosotros hay hermanos y hermanas que son más fogosos los unos que los otros. Y cuando nos reunimos como iglesia, se hace como más sencillo sentir la presencia del Espíritu. El Espíritu se mueve en medio de nosotros y usted lo siente, literalmente lo siente. Se le mueve algo por dentro. Hay quien dice: es que me sentía en la presencia, podía verlo, me sentí compungido, comencé a llorar,
Oh, sentí un gozo que no podía describir. Y puede comenzar a considerar que todo eso es estar en la casa de Dios. Es factible, es posible que cuando vayamos a su casa nos sintamos de esa misma forma. Pero si usted determina el estar en su casa por ese sentir y luego se va y ya no está en iglesia, sino que está usted como un cristiano individual perseverando, y ya esas cosas no las siente, y por no sentirlas, usted de alguna manera deja de ser íntegro, deja de tener el carácter que se supone que usted debe de tener, no está realmente viviendo lo que se espera que vivas. Porque lo vivimos cuando estamos en conjunto, pero cuando estamos solos también. Porque Dios no cambia, Dios es el mismo. Y finalmente debemos saber que Dios no es sentir, aunque es bonito sentirlo y lo queremos sentir, y cuando lo sentimos no queremos que se vaya, pero no es sentir. Usted y yo no caminamos por sentir, usted y yo caminamos por fe. La fe puede ser que no sienta nada, que no vea nada, pero sabe lo que es cierto y por ahí camina y por ahí se mueve. Así que el salmista de alguna manera está tallando, describiendo el carácter de los hombres y mujeres de Dios para estar allí y habitar en ese tabernáculo y morar en ese monte santo. Cuando llegamos al Señor, es posible que hoy leyendo ese salmo tú digas, wow, cuando llegué al Señor yo no tenía nada de eso. O quizás tenía una o dos cosas, quién sabe. El punto es que como el Señor no necesariamente llama a los capacitados, sino capacita a los que llama, nos busca, quizás en una condición de miseria, una condición deplorable, pero nos llama, y con ese mismo amor que nos llama nos dice: yo te voy a moldear y yo voy a hacer tu carácter como el carácter del que yo quiero para habitar en mi tabernáculo y estar en mi monte santo. Y ahí comienza nuestra lucha. Ahí comienza nuestra lucha porque a veces perdemos de vista, perdemos de perspectiva cuando se trata de moldear que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Me entienden? No es al contrario, no es yo soy el alfarero y Él es el barro, sino Él es el alfarero y yo soy el barro. Y el barro no le dice al alfarero: haz así o haz de esta forma o haz de esta manera. El alfarero nos moldea como Él nos quiere moldear. Y eso no necesariamente es grato. A veces es doloroso ese proceso. Pero se espera de usted y de mí que le digamos al Señor: heme aquí, haz conmigo como tú quieras. Porque si somos genuinamente cristianos, después que salimos de esa agua, salimos para que la vida que vivamos de ahí en adelante no sea para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y para decirle a Él: toma mi vida y moldea mi vida como tú quieras, y haz mi vida como tú quieras. Porque Él es el alfarero y yo soy el barro. Hemos escuchado demasiados mensajes en estos postreros días que invierten eso, como que si Dios fuera el genio de la botella y yo puedo acercarme y pedir lo que yo quiera y hacer con Él lo que yo quiera. Él jamás ha perdido su soberanía, jamás ha perdido su omnipotencia. Él nunca ha dejado de ser Dios, aunque yo lo conciba de una manera diferente. Él nunca ha dejado de ser el alfarero y yo de ser el barro. Pero Él demanda de mí, de la misma manera como yo acepté la invitación para ser sacado de la inmundicia, que yo también acepte sus manos sobre mí para moldearme, que mi carácter sea como el carácter que Él espera para poder morar en su tabernáculo. Déjame tomarme unos minutos para que reflexionemos un poquito acerca de este salmo. El versículo 1, puedes ponerlo ahí para que solamente esté el versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es pertinente decir
Y eso es necesario para que veamos que es aplicable a nosotros, que estamos en los postreros días, que este tabernáculo al cual él se está refiriendo no es el tabernáculo de Moisés. Y este monte santo al cual él se está refiriendo no es el monte Sinaí. En el momento que él se hace esta pregunta, el tabernáculo existía. Así que la respuesta, si se refiriera a ese tabernáculo, es muy sencilla. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Los levitas. Los únicos que pueden entrar a servir en el tabernáculo son los levitas. El tabernáculo era una tienda de campaña. Cuando Moisés subió al monte, Dios le mostró un modelo y le dijo: conforme al modelo que has visto, así vas a hacer. Él hizo esa tienda de campaña conforme a las medidas y especificaciones que Dios le dio, y la tienda de campaña pasó de ser una simple tienda de campaña a morada de Dios cuando la gloria de Dios vino sobre el tabernáculo, lo llenó y vino a habitar allí en el lugar santísimo. Y entonces el tabernáculo fue una cosa santa, 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 porque la presencia de Dios estaba ahí. En ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Por lo tanto, si el salmista estaba preguntando a propósito de ese tabernáculo, la respuesta era sencilla. El tabernáculo desaparece para convertirse en el templo que construye Salomón. Ese templo también fue de acuerdo a las medidas y a la forma que Dios le reveló a David. Y a diferencia del tabernáculo que nos lo lista en el Éxodo, toda la característica y descripción del mismo, no hace tal cosa con el templo, pero usted sí consigue a un David diciéndole a su hijo Salomón: vas a construir el templo conforme a lo que Dios me ha dicho. Así que Dios había tenido revelación en su condición de profeta con David. El Señor le consintió en hacer esa casa, pero no cualquier casa ni como él quisiera, sino conforme a lo que Dios le iba a mostrar. Y de nuevo interviene ese elemento, un modelo. Y cuando nos ponemos a reflexionar acerca de ese modelo, entendemos entonces a qué tabernáculo se está refiriendo. Porque el tabernáculo existe en el desierto, llega hasta el tiempo de David, en la época de Salomón desaparece el tabernáculo para pasar a ser el templo, sigue existiendo el templo y en el año 70 de nuestra era desaparece hasta el sol de hoy. ¿Cuál fue ese modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte? Vuelve a aparecer el tabernáculo en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, Juan es tomado al cielo y ve cualquier cantidad de cosas allá en el cielo. Pero entre las cosas que él ve, cuando el ángel toca la séptima trompeta, él dice: vi el tabernáculo de Dios en el cielo que fue abierto, y del tabernáculo de Dios salieron los 7 ángeles que tienen las 7 copas donde se consuma la ira de Dios. Y nadie podría entrar en el templo de Dios hasta que esto se consumara, porque la gloria de Dios estaba allí. El modelo que vio Moisés en el monte es el modelo del tabernáculo que está arriba en el cielo, en la casa de Dios. Porque nosotros lo que vemos no es el cielo, es el firmamento. Y el cielo, que es algo espiritual, que en efecto existe, aunque estos ojos no lo pueden contemplar, allí literalmente habita Dios en su presencia, sentado en su trono. Así que Moisés subió al monte, le fue mostrado el modelo de lo que había en el cielo y lo trajo aquí a la tierra y construyó una figura de lo que era sustancia ahí arriba. Y esa sustancia la ve Juan ya en el último libro de la Biblia. Allí está el tabernáculo de Dios. ¿Quiénes van a habitar en tu tabernáculo? Se está refiriendo a ese tabernáculo. Por lo tanto, el salmo es aplicable a nosotros, la iglesia. Y cuando habla acerca del monte santo, alguien pudiera pensar que el monte santo es el Sinaí. Es el monte del Sinaí. Allí fue donde Dios descendió al pueblo de Israel y se manifestó en el monte Sinaí. Así que si esa fuera, digamos, la perspectiva, el monte Sinaí, que por lo menos todavía existe, está allí, arriba del monte Sinaí hay un convento, uno pudiera decir: bueno, ¿qué tanto pides? Si quieres morar en la casa de él todos los días de tu vida, múdate para la península del Sinaí y te va a vivir para el monte. Pero obviamente esa no es la respuesta, ni eso es lo que estamos buscando. Y le voy a decir algo ya aquí como una acotación entre paréntesis. Este tipo de aproximaciones que parecen muy lógicas y uno se ríe, pero hay gente que ha hecho ese tipo de cosas. Unos hermanos venezolanos con una mala exégesis de Zacarías 14
hoy en día viven en Jerusalén lo más cerca posible del Monte de los Olivos, porque ahí va a descender el Señor. Y ahí se reúnen y oran y tienen células buscando el rostro del Señor y esperando, porque algún día Él va a aparecer. Y se mudaron a Jerusalén para eso. ¿Están haciendo la voluntad de Dios? No lo sé. Pero bajo esa explicación uno tiene que decir, wow, hay una mala comprensión, porque la verdad es que lo que dice allí la Escritura, que sí, en efecto el Señor va a descender sobre el Monte de los Olivos, pero nosotros, la iglesia, no lo vamos a estar viendo descender, nosotros venimos descendiendo con Él. Así que si tú estás en el Monte de los Olivos y lo estás viendo descender, es porque ya pasó el arrebatamiento y la resurrección y tú te quedaste. Porque si participas en todo esto, sí, vamos a verlo poner el pie en el Monte de los Olivos, pero de arriba hacia abajo, desde abajo, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y sin embargo, esos hermanos tienen años viviendo allá en Jerusalén bajo esa premisa. Así que alguien bien pudiera pensar eso. Salmo 27:4, quiere morar en su casa, Él descendió sobre el monte Sinaí, múdate. Pero no se está refiriendo tampoco a ese monte. ¿Por qué dice el pastor que ese es el monte de Dios? Mira, cuando lees el libro de Éxodo, ves que estando ellos en la península de Sinaí, Dios les dijo a Moisés, prepara al pueblo, porque voy a descender en medio de ellos. Amados, eso es grande. Grande, grande, grande. Dios está siempre sentado en su trono. Y Dios no se levanta de su trono por la sencilla razón de que no tiene igual. Hoy en día muchas costumbres de educación y de respeto nosotros las hemos perdido, pero hay ciertos elementos donde todavía ciertas disciplinas se practican. Es lo normal, por decir algo, dentro del ámbito militar, que si está en una reunión así como esta y todos nosotros tenemos una determinada jerarquía, si fuéramos un grupo militar y entra uno en el salón que es superior a todos los que están acá, alguien va a gritar la voz de firmes y todo el mundo se va a parar. ¿Por qué? Porque ha entrado un superior y delante de ese superior nadie puede estar sentado, todos tienen que estar de pie hasta que él diga, continúen. Dentro del ámbito de los hombres, como tenemos a veces un poco así como de soberbia, de orgullo, no, que se crea ese para acá, qué sé yo, eso no le hago mucho caso. El problema es cuando extrapolamos eso y lo hacemos con Dios, porque con Dios no se puede hacer eso. Dios es superior a todos nosotros y Él está sentado y no tiene necesidad de pararse porque no hay nadie igual a Él. Así que cuando Él le dijo a Moisés, yo voy a descender, no le estaba diciendo cualquier cosa. Y hasta ese momento Moisés no había visto la gloria del Señor como la iba a ver ese día. Moisés, es un día sagrado, es un día preparado por mí, es un día tremendo. Le vas a hablar al pueblo y le vas a decir al pueblo, tienen que estar santos para poder estar ahí ese día. Les mandó que no podían tener relaciones sexuales, y obviamente está hablando de las relaciones sexuales legítimas en el matrimonio, y sin embargo por conseguirse con el Señor le dicen, tampoco, no puede ser. Van a estar en ayuno, no le van a dar gusto a su carne y se van a preparar para ese día y van a estar en santidad. Con todo eso, por medida de precaución, vas a fijar un límite en el monte y le vas a decir, cualquiera que traspase ese límite va a ser muerto por dardo, porque nadie se acercará a mi gloria y vivirá. Así que 3 días después están todos ahí esperando y el monte en la cumbre comienza a oscurecerse y todos están a la expectativa. No saben qué van a ver. Mismo Moisés no sabe qué va a ver. Él ha contemplado la gloria de Dios antes, la vio en la zarza ardiendo, y de ahí salió la voz que le dijo, quita el calzado de tu pie porque el lugar que estás pisando santo es. Pero nunca la había visto así. Y comenzó el monte a oscurecerse y comenzaron relámpagos y truenos y rayos, y comenzó una voz que era como un estruendo de muchas aguas que hablaba con mucha autoridad, y el pueblo se asustó. Le dijo Moisés, vamos a hacer algo, anda y dile que hable contigo y después tú nos cuentas. Y dice la Escritura que el Señor llamó a Moisés y Moisés pasó y fue. Pero cuando complementas eso con lo que dice Hebreos, Moisés, que nunca había visto la gloria así de esa forma, en Hebreos nos dice que Moisés mismo dijo que estaba espantado y temblando. Pero como él conocía a Dios, como dijimos al principio, Dios es bueno, Dios es siempre bueno, se acercó hacia eso que no conocía para conseguirse con Dios.
Pero no es ese el monte. Sabemos también de la existencia de un monte arriba. Ya no nos lo declara Juan, nos lo va a declarar el profeta Isaías. Porque el profeta Isaías, cuando da una brevísima descripción acerca de Lucifer, antes de su caída, cuando cae se va a transformar en Satanás. Él era un querubín protector, uno de los ángeles más cercanos a Dios. Y allí nos declara el profeta que en el corazón del ángel subió el pensamiento: subiré al norte, al monte, me sentaré donde está Dios y seré como Dios. Y hace mención al monte de Dios arriba en el cielo. Así que podemos entender que el tabernáculo está arriba en un monte, y la pregunta que se hace el salmista se está refiriendo exactamente a ese lugar hacia el cual estamos peregrinando y hacia el cual vamos. ¿Quién va a habitar en ese tabernáculo? ¿Quién va a morar en ese monte santo? Me gustaría tomar unos minutos solamente para aclarar un poco estas características. Quizás simplemente darles otra visión, otra aproximación, como una abreboca para que usted pueda comprender un poco más. Nunca se conforme con lo que oye del púlpito solamente. No coma una vez a la semana, coma todos los días. Así que cuando desglosamos esas características, voy a poner la otra lámina, él comienza diciendo: el íntegro. ¿Quién va a habitar en el tabernáculo? ¿Quién va a morar en el monte santo? El íntegro, el que practica la integridad. Quiere decir una vida intachable. Si queremos morar en el monte de Dios, nuestra vida tiene que ser intachable. Yo tengo que ser capaz con propiedad de levantarme como se levantaba Pablo y decía, cuando hablaba de las cosas pasadas: en cuanto a la ley, yo soy irreprensible. Quiere decir que tú estudias toda la ley y luego examinas la vida de Pablo y no hay nada de qué reprenderlo. Alguien que vive en integridad es alguien que vive con una vida intachable. Y ya cuando comenzamos con eso, ya no voy a hablar por ustedes, voy a hablar por mí para que nadie se me ponga bravo. Yo entiendo que tengo trabajo que hacer. A lo mejor digo solamente, usted examina mi vida y vamos a decir que dice no intachable, pero dice: mira, yo te voy a ver así como cuasi intachable. Y yo le voy a decir: sabes, creo que no ves bien, porque cuando yo me veo, yo no me veo intachable. Y yo sé que tengo trabajo que hacer, un trabajo que se hace esforzándose para que esto sea una realidad. Porque estamos acostumbrados a otro mensaje. Sabes, tú eres así, así te tienen que querer, así te tienen que aceptar. Inclusive te puedes presentar delante de Dios y decirle a Dios: yo soy así, Dios, te la tienes que calar. No, mis amados hermanos, era como les decía al principio: Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Él nos moldea. Y tenemos que decirle al Señor, cuando sabemos que nuestra vida no es intachable: ayúdame, porque yo quiero una vida intachable. Porque solamente los de vida intachable son los que van a morar en tu casa. Y yo he hecho el morar en tu casa mi única petición delante de ti. Así que si tengo, vamos a quitar la palabra intachable y vamos a poner una palabra más asociada con la escritura. Si tengo sobre mi vestidura manchas y arrugas, sabemos que el Señor no viene a buscar una iglesia semejante a esa, sino una iglesia cuyas vestiduras son sin manchas y sin arrugas. Así que de buenas a primeras usted lee y dice: caramba, aquí tengo trabajo que hacer. Porque tenemos la mala concepción de que llego al cristianismo, ya me hago cristiano y ya llegué donde tenía que llegar, ahora lo que tengo que echar el chinchorro allí es esperar que Él venga. No.
Hay que ocuparse en su salvación con temor y temblor. Se la dieron de gratis. Es como que si yo le regalara algo, le regalo un reloj. Usted tiene que cuidar ese reloj. Usted no puede pretender cuando se acabó la pila traérmelo de regreso. Se me acabó la pila, ahora regálame una pila. Bueno, yo te regalé el reloj, ahora tú lo cuidas de aquí en adelante. Tú lo limpias, lo pones bonito, le haces lo que tú quieras hacer y lo conservas para que siga siendo útil y te pueda dar la hora o lo que tú estés haciendo con el reloj. Lo mismo es con la salvación, siempre va a ser gratis. Pero yo debo cuidar esa salvación con temor y temblor. Y debo esforzarme cada día en ser más similar a quien sigue, a Cristo. Así que solamente si esa fuera la única característica, yo diría, señores, tenemos bastante trabajo que hacer. No se duerma en los laureles. Comience a trabajar y a esforzarse, porque eso es lo que va a entrar. Deje de estar escuchando el mensaje. No, es que tú una vez que creíste y te bautizaste, no importa que después tú te vuelvas leña y seas peor de los pecadores, eso ya es un sello que tú tienes y eso no se te quita. Al quien le diga eso, dígale, muéstramelo por la palabra. No me lo digas nada más, muéstramelo por la palabra. Porque yo por la palabra te voy a mostrar, no uno ni dos, sino más de 10 versículos que me dicen exactamente lo contrario que tú me estás enseñando. Y que me alientan a que me esfuerce. Y que me alientan a que cuide lo que me han dado. Y que me alienten a que sea perseverante. No a laissez-faire ahí, una vida laxa. No, tranquilo, no hay ningún problema. Amados, no escuche eso, porque eso no es palabra de Dios. El que practica justicia. Justicia, mis amados hermanos, es hacer lo correcto. Una mala concepción de justicia. Justicia es corte parejo para todo el mundo. Eso no es justicia, mis amados hermanos. Justicia es darle a cada uno según su necesidad. Así que podemos poner un ejemplo de la iglesia primitiva para entender esto. Los apóstoles tenían la obligación de hacer justicia en el marco de las personas que se acercaban a ellos. ¿En qué sentido? Los que tenían más vendían sus heredades, vendían lo que les sobraba y lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles tenían la obligación de repartir eso de manera tal que no hubiese ningún necesitado. Es decir, que todos de la iglesia pudieran decir, tengo abrigo y tengo sustento. Porque eso es lo que la Escritura nos dice, con abrigo y sustento estemos contentos. No podemos esperar realmente más allá de eso. Si Él nos quiere dar más, bueno, eso es por gracia. Pero lo que Él se ha comprometido a darnos a nosotros, el abrigo y el sustento. Así que ellos examinaban la congregación y le daban a cada uno según su necesidad. Eso es hacer justicia, eso es hacer lo correcto. Y cuando ya no pudieron más, porque se convirtió en un trabajo muy pesado y estaban abandonando la palabra, y estaban abandonando la oración, entonces cogieron los diáconos para que los diáconos se encargaran de esa tarea. Lo mismo es en medio de nosotros. Los padres a veces nos dejamos manipular por los hijos. Cuando de alguna manera hacemos justicia en medio de ellos y no le damos a todos partes iguales, entonces comienzan las quejas. Es que tú eres injusto porque la justicia es partes iguales para todo. Eso no es justicia. Es darle cada uno según su necesidad. Y de la misma manera como usted examina sus 3, 4, 5, 10 hijos, los hijos que Dios le mandó, y usted sabe la necesidad de uno y la necesidad de otro, y intenta proveerle conforme a sus fuerzas, de lo mismo hace el Señor con nosotros. Y nosotros debemos hacer los unos con los otros. Entonces te acercas, por ejemplo, al pastorado y te acercas esperando recibir algo, porque es que escuchaste de fulano, de sultano, que se acercaron a los pastores y recibieron tal cosa. Yo seguramente voy a recibir también lo mismo. Y cuando no lo recibes, entonces los pastores hacen acepción de personas, porque a este sí, a mí no. El concepto de justicia está en hacer lo correcto, no en dar partes iguales para todos, sino cada uno conforme a su necesidad. Habla verdad en su corazón, es decir, es una persona sincera. Pero aquí tenemos que hacer una acotación, ¿no? Porque hay personas que se jactan de ser sinceras, pero su sinceridad es así como decir un tanque de guerra. Yo soy sincero y yo digo la verdad,
gústele a quien le guste, no le guste a quien no le guste, y me llevo por delante a quien sea. No importa que lo atropelle, que lo arrolle, que lo deje maltrecho, no importa, pero yo soy sincero. Cuando hablan de decir, hablar verdad en su corazón, hay algo ligado aquí, de adentro. No es que vamos a decir mentira, es la manera como decimos las cosas. Y quizás el mejor ejemplo que podemos poner aquí es el ejemplo de nuestro Señor. Él se acercó a los pecadores y le habló a los pecadores con verdad. Eran pecadores que se sabían a sí mismos pecadores, que no sabían cómo salir de ese pecado, que estaban arruinados por causa de ese pecado, pero se sabían pecadores y se sabían que así no iban para el baile. Y cuando Jesús les comenzó a hablar a ellos, les comenzó a hablar la verdad, diciéndoles: si sigues haciendo lo mismo, vas a ir al infierno. No les dijo una mentira, pero se los dijo con el amor necesario para atraerlos hacia Él. Cuando se acerca a la mujer adúltera, que nadie la puede condenar, Él le dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Él reconoció que esa mujer realmente estaba en el pecado de adulterio. Cuando le dice: no peques más, eres una pecadora, estás pecando, no peques más, vete. Y le habló, vamos a decir de alguna manera, con esa dulzura, con ese amor, con ese tacto, por decirlo de otra manera, pero siempre siendo sincero, siempre hablando la verdad. Ahora, otro cuento era con los fariseos, con los saduceos, con los escribas. Porque el problema con ellos es que ellos se creían justos en su propia opinión. No se reconocían a sí mismos pecadores. Les chocaba el discurso de Jesús por esa causa. Y con ellos el Señor también fue sincero, pero sincero así como un tanque de guerra, ¿no? Hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Cuando entró en el templo y vio que el templo estaba lleno de mercaderes, auspiciados por estos fariseos, estos saduceos, estos escribas, tomó un látigo y comenzó a echar todo el mundo fuera del templo. Los reprendía diciendo: han convertido la casa de mi padre, que es casa de oración, una cueva de ladrones. Siempre sincero, siempre con la verdad por delante, pero sabiendo reconocer cómo la estaba administrando a la persona que la iba a recibir. El grave problema está cuando nos creemos justos en nuestra propia opinión. Eso se llama soberbia. Cuando soy soberbio es que la verdad es que yo hice a Dios a mi medida. Yo no tengo mucho, sino que esto es tan común. En esta semana pasada, antepasada, tuve oportunidad de hablar con una persona. Él no es de aquí de la iglesia, pero quiso conversar conmigo. Una de las cosas que puso primero por delante, que él sabía que no estaba caminando bien, pues, pero que él era de raíces cristianas, porque él había crecido en la iglesia bautista. Perfecto, está bien, comenzamos a hablar. Cuando tocamos un cierto tema álgido que no era exactamente lo que él quería escuchar, pero es lo que dice la palabra, me dijo lo siguiente: pastor, no estoy de acuerdo contigo. Hay momentos en que primero soy yo y después es Dios. Y entonces yo entendí: es un corazón endurecido, eso es un corazón soberbio, está ensoberbecido. Porque lo siguiente que me dijo fue: no te preocupes por mí, pastor, yo sé que cuando yo me presente allá arriba yo no voy a tener problemas con él. Y por eso el Señor, cuando se trataba de los fariseos, de los saduceos, su sinceridad era así como un tanque de guerra, como una mandaria. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? Porque a veces hay en medio de nosotros algunos que esgrimimos eso por delante. Yo le dije la verdad, pastor. No es que no diga la verdad, es como la dices. No calumnia, es decir, no son chismosos. De alguna manera está ligado con el último que dice: no admite reproche contra su vecino. Es decir, no acepta ni esparce rumores sobre su vecino. Amados, creo que más de uno tiene que admitir realmente que esto es algo que hay que trabajar en la vida de uno, porque a unos cuantos nos encanta cuando alguien viene y dice: mira, te voy a decir algo, pero estoy en grado 33. Y dice: dime. Y si en ese momento a la persona le entra una llamada y dice: yo un momentico, tengo que tener llamada, y comienza a hablar por teléfono, usted se queda ahí esperando, y cuando tranca: ¿qué es lo que me iba a decir?
Sí, esa es otra cosa. Dímelo porque yo voy a orar por eso. Amados, cuando usted se enfrenta a este tipo de cosas, mira, te voy a decir algo, grado 33, lo primero que usted va a preguntar es, ¿a ti te consta que es verdad? Y si la persona viene diciéndole, bueno, mira, a mí no me consta, pero mi amigo que es mi panadería la ese no se equivoca nunca, ese fue el que me lo dijo. Si a ti no te consta, no me digas nada. No lo quiero saber. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el chisme, el esparcir rumores que no son ciertos, de alguna manera está conectado con pecados de la lengua. Y Santiago dice que la lengua, que el hombre que pudiera controlar la lengua sería un hombre perfecto, que la lengua es el último elemento a domar, a dominar, porque la lengua, cuando se le va a uno, se conecta directamente con el infierno y enciende un gran bosque con todas las barbaridades que dice. Entonces nosotros nos tenemos que cuidar, porque el carácter de los hombres y mujeres de Dios es que no son calumniadores y no admiten reproches contra su vecino. Te voy a decir más. Si acaso lo que te vienen diciendo o que te quieren decir es contra uno de los pastores, contra uno de los ancianos, contra uno de los líderes de la iglesia, no solamente le vas a preguntar si es verdad lo que te va a decir, le vas a preguntar, ¿tienes 2 o 3 testigos que atestiguen que eso es verdad? Y si te dice que, bueno, sí es verdad, pero no tengo esos testigos, tampoco lo admitas. Aplícale Timoteo, dile, mira, ven acá, vamos a leer la palabra. Timoteo dice que no debo admitir acusación contra un anciano a menos que sea con 2 o 3 testigos. Así que si no los tiene, no me diga nada. Y de esa forma usted corta lo que ha sido una estrategia del diablo por años, que el Señor lo reprenda, para destruir las iglesias genuinas del Señor. Un hermano que por razones, vamos a decir, de alguna manera justificables en cuanto a la organización que él pertenecía antes, no da su nombre y apellido, sino que usa un alias, pues se hacía llamar a sí mismo el hermano Alberto cuando daba su testimonio. Él decía, todo esto que le estoy testificando acerca de chisme y rumores para acá es totalmente cierto, porque la organización a la que yo pertenecía me enviaba, decía él, a destruir iglesias usando esa estrategia. Y yo me colaba en medio de las iglesias y me hacía pasar por un cristiano genuino, que oraba junto con ellos, que ayunaba junto con ellos, que alababa a Dios junto con ellos. Buscaba hacerme amigos de las personas para después comenzar a sembrar rumores. El pastor anda saliendo con fulana, que la diaconisa tal anda con el de la alabanza tal. Dice, y eso la gente le calaba en el oído porque le gusta, esa cháchara le encanta, y comienza a esparcirla, y resulta que no era nada de eso cierto. Y cuando venía a ver, la iglesia ya estaba abajo. Y él decía, amados, escúchenme, yo me he convertido, Dios vino a mi vida, y hoy lo hablo, decía él, para anunciarle que se aparten de esas cosas, porque le hacen el juego a Satanás. Nosotros, que no somos necesariamente su emisarios, pero cuando escuchamos esas cosas y comenzamos a esparcirlas, nos hacemos emisarios del diablo, que el Señor lo reprenda. Y podemos terminar destruyendo la obra de Dios con nuestra lengua. Así que, amados, seamos cuidadosos con eso. No hace mal a su prójimo. Considerando que estoy en el Antiguo Testamento, así espero conseguírmelo. No hace mal a su prójimo, porque de alguna manera el Antiguo Testamento se aproxima así, de esa forma, de esa manera, con un no por delante. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Pero cuando leemos algo similar en el Nuevo Testamento, por no decir igual, el Señor le cambia la dinámica. Y no es no hagas mal a tu prójimo, es hazle a los demás como tú quieras que te hagan a ti. No es aparte, no me ponte a un lado, no me toques, no me hagas esto para que. No, es involúcrate y hazle a los demás como quieres que te hagan a ti. Y de esa forma vas sembrando el carácter de Dios en tu vida y en medio de los demás. Y comienza con cosas sencillas. ¿Quieres que te salude? Saluda cuando entres. Saluda a todos, a diestra y a siniestra. Lo conozco, no lo conozco. Hola hermano, yo te bendigo. ¿Cómo está en la iglesia? Debes hermano. Hola hermano, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Y bendícelo.
A veces vienen los hermanos y me dicen, pastor, hay 2 o 3 de esos días, por eso no saludan para acá. Y la Biblia dice que los cristianos tienen que saludar para acá. ¿Tú saludaste? No. Entonces comienza a aplicar la palabra para ti, porque si tú eres cristiano, tú tienes que saludar. ¿No quieres que tu esposa te grite? No le grites tú a ella. ¿Quieres que tus hijos te respeten? Respétalos tú a ellos. Hazle a los demás como quieres que te hagan a ti. Esa es la máxima. ¿Quieres que tu esposa te diga cosas bonitas? Díselo tú a ella primero. Y vas sembrando la semilla. No hacer mal a su prójimo. No es que me quedo de brazos cruzados, es que la consecuencia natural de eso es le hace bien a su prójimo. Sigue hablando el Salmo. Ponme la siguiente. Y voy a dejar las 2 que están de primero, lo voy a dejar para el final. Aún en su contra, mantiene su palabra. Esto es tremendo, mis amados hermanos, porque muchos de nosotros a veces damos una palabra. Pastor, yo voy a venir tal día, voy a hacer tal cosa. Llegó ese día, no vine, no hice la tal cosa que dije que iba a hacer. ¿Y qué entonces sucede ahí? Bueno, pastor, tú sabes, por aquello, por esto, por lo otro. A veces sí podemos estar realmente justificados. Yo no voy a decir que no. Pero muchas veces es que simplemente las circunstancias cambiaron. Y como las circunstancias cambiaron, ahora yo no quiero cumplir. Yo lo coloqué así de esa forma. Aún en contra suya mantiene su palabra. Pero el Salmo lo pone más fuerte, porque dice: el que aún jurando en contra suya, no se vuelve. Entonces usa ese vocablo jurar porque lo quiere poner más arriba de simplemente dar una palabra. Cuando tú dabas juramento, estabas de alguna manera comprometido. Isaac entendía ese compromiso. Y cuando su hijo Jacob vino a pedir una bendición que no le correspondía, bajo la idea de su mamá, que me imagino fue por ese incidente que la mamá mingoneaba a Jacob, hasta el punto tal de convencerlo de que engañara a su papá, aprovechando que el papá estaba ciego. Y aunque Isaac tenía sus dudas, cayó en la trampa y le dio la bendición de la primogenitura a Jacob. Unas horas luego llegó Esaú, quien le correspondía la primogenitura. Y ahorita no viene al caso, pues otros bemoles que tiene esta historia, que sabemos por qué a Esaú no le llegó la bendición. Lo que quiero resaltar es la actitud de Isaac. Cuando Esaú vino a pedir la bendición y él se dio cuenta que había sido engañado, uno esperaría conseguir en el comportamiento de hoy en día, ¿qué? Llámame a Jacob. Ya vamos a echar eso para atrás, porque ese es un engañador, un suplantador, me sacó eso con mentira. Pero usted no consigue eso. Usted consigue que le dice a Esaú: ya di mi bendición, ya salió, no puedo dar otra, ni la puedo echar para atrás. El que aún jurando en contra suya no se vuelve. Y aunque Esaú lloró y pataleó, no hubo bendición para Esaú. Nosotros aquí, los miembros de la iglesia, curso de membresía 29 de marzo, los que no lo han hecho, a las 9 de la mañana nos vamos a reunir aquí sábado 29 de marzo. Los que hemos hecho el curso de membresía, con toda la intención hicimos un papelito que se llama el compromiso, donde yo me comprometo a ser miembro. Y usted hace su curso de membresía y están siempre los fogosos que me quieren entregar papel el mismo día, y yo le digo: no me entregues nada todavía, esta es tu casa, ora, busca el rostro del Señor. El Señor te está llamando para que seas parte de esta iglesia, entonces fírmalo y entrégalo. Porque una de las cosas que dice allí es que los miembros de la iglesia no solamente vienen los domingos, participan en la iglesia, en actividades de la iglesia, sirven al Señor en otras cosas. Todos los miembros de Con Cristo no solamente venimos los domingos porque entendemos que servimos al Señor, y servimos al Señor dentro del ámbito de la iglesia local donde nos ha colocado, donde nos ha puesto. Por eso, con toda la intención, cuando se hace ese curso, antes de entregar el papel del compromiso de membresía que usted firma, trabajamos Eclesiastés 5. Es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas.
Porque el carácter, la verticalidad de los hombres y mujeres de Dios que van a habitar en su templo, que van a habitar en su monte, es que aun cuando juran en contra de sí mismos, no se vuelven. O dicho en el Nuevo Testamento, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Lo que es más de esto es pecado. Así que si saliste con tu lengua y te prendiste con un sí, hay que cumplir. No puedes volverte, o no debes volverte. No practica la usura. Es decir, no prestas, cuando prestan su dinero, porque probablemente se trata de personas que tienen el dinero, lo pueden prestar, prestan dinero sin ánimo de lucro. Hoy en día están los prestamistas, y los prestamistas son usureros, la mayoría de ellos, porque te prestan a unos intereses leoninos, y con el cuento de que te están haciendo un favor para resolverte una situación muy puntual, están buscando unas ganancias que son unas ganancias exorbitantes, que la verdad es que si tú tenías un problema, te estás añadiendo otro problema encima, que lo más probable es que te lleve a la ruina. Pero más allá de que uno acceda o no, que no debería, el punto está en estas personas como tal. Si un prestamista con estas condiciones te dice que eres cristiano, dile: mentiroso, arrepiéntete, porque los cristianos no son usureros. Y si usted es de esos cristianos que tiene, eso que tiene, el Señor se lo ha dado para que en la medida que esté a su alcance usted pueda ayudar al que no tiene. No te voy a decir que no se los preste con un interés módico, que no sea con ánimos de lucro. A veces es bueno hacer eso, especialmente cuando estamos tratando de fomentar la responsabilidad en la persona que recibe. Y en el caso de los que recibe, aplica lo que acabamos de hablar antes, ¿no? Sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Si tú te comprometes que vas a pagar. Muchas veces les digo a los hermanos que sé que tienen recursos y sé que las personas se le acercan para buscar una ayuda, conversa conmigo antes. Como pastor conozco las ovejas y a veces te voy a decir: mira, no te metas a ayudar a este hermano, a esta hermana ahorita, porque está en la mano de Dios. Dios lo está moldeando, Dios está torneándolo, y si haces eso, realmente vas a interferir con lo que Dios quiere que se haga allí. No admite cohecho, es decir, no acepta sobornos para mentir sobre el inocente. No se confabula para pecar. Pasan cosas, alguien robó algo y usted sabe que se lo robó, pero ese es su amigo, o quizás un familiar, y se acerca donde está y le dice: toma, aguántame sueño. Su deber es decir no, porque nosotros no tomamos cohecho con nadie. Si usted dice sí y lo aguanta allí, porque probablemente va a decir: aguántalo hasta que se enfríe eso, usted se hace cómplice. Usted no robó, usted no participó en eso, usted no hizo nada, usted no amenazó a nadie, usted no... Pero usted al admitir esa pieza allí y guardarla, usted se hace cómplice de eso. En nuestro carácter somos verticales. Y en esa verticalidad no podemos tomar cohecho. No podemos, en este caso, decir cohecho con respecto al inocente, directamente ligado al hecho de aceptar sobornos para mentir. Era una práctica que se usaba. Fue de alguna manera lo que hicieron con Jesús cuando le hicieron el juicio. Tenían que venir testigos a declarar, y vinieron algunos testigos que habían sido sobornados a decir cosas que no eran, y bajo esa premisa terminaron condenando al maestro. El Señor dice: no debes tomar cohecho, no debes hacerte partícipe. Músicos pueden ir pasando, y voy sobre estos dos últimos que están ligados, ¿no? Textualmente dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Ese pero me liga las dos cosas, los dos eventos, y aquí te lo describo de esa forma: menosprecia al vil, es decir, desprecia al que practica el pecado, pero honra a los que temen a Jehová. Hemos escuchado muchas veces y por muchos años: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y eso de alguna manera está ajustado a la verdad,
Gracias a ese amor que nos tuvo a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, fue hasta allá a buscarnos, porque nos amó estando en esa condición, aborreciendo lo que hacíamos, pero amándonos a nosotros. El punto, y es lo que hace la diferencia, en función de lo que le voy a decir, es que usted y yo respondimos al llamado del Señor de una manera positiva y le dijimos al Señor que sí. Pero cuando una persona persiste en su pecado, cuando el Señor viene a esa persona para traerlo hacia Él y la persona decide permanecer en ese pecado, se hace aborrecible al Señor. Y usted tiene que entender eso, porque de esa máxima que le dije antes, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Si eso no se complementa, usted automáticamente va a desprender que Dios no aborrece al pecador, y eso no es bíblico, porque a nivel de Biblia Dios sí aborrece al pecador. Y antes de que los teólogos que hay aquí me comiencen a lanzar piedras, usted va a buscar Proverbios y va a leer en Proverbios donde dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y no es una lista de pecados lo que aborrece o lo que abomina, es una lista de pecadores que aborrece y abomina. Aborrece los ojos altivos, aborrece la lengua mentirosa, aborrece el que esparce chisme, aborrece el que siembra discordia en medio de sus hermanos. Son 4 de las 7. Cuando una persona persiste en pecar, Dios le aborrece. Y si usted y yo amamos a Dios, también nosotros tenemos que aborrecerle, porque usted y yo no podemos amar a Dios y amar lo que Dios o al que Dios aborrece. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo, pero debe examinar su corazón si no lo logra captar. Los cristianos amamos al Señor con todas nuestras fuerzas y con esas mismas fuerzas odiamos al pecado. Odiar, precisamente por eso dejé esas 2 cosas de último, porque en la lista de cosas que me viene diciendo yo puedo catalogarlas de alguna manera: esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, y de repente me consigo con menospreciar, aborrecer, o lo que es lo mismo, odiar. ¿Me estás mandando a odiar? Sí, pero no un odio de ese odio visceral que ando buscando cómo le hago para hacerle lo mismo, cómo hago para vengarme, cómo hago para torcer el pescuezo. No ese odio. Es el odio que viene de saber que, wow, con tu conducta, con lo que estás haciendo, donde no te arrepientes, donde no te vuelves, estás ofendiendo a mi maestro, a quien yo amo. No te puedo amar en esa condición. Yo me puedo acercar a esa persona para predicarle el evangelio, tengo que hacerlo. Y si la persona responde, gloria a Dios, porque hemos ganado un alma para el reino. Pero si la persona no responde, no puedo tener comunión con él o con ella. No puedo. El Señor me dice que cuando una persona tiene una doctrina diferente a la mía, o sea, ni siquiera está hablando de alguien que está perdido, sino que está dentro del evangelio, pero anda predicando una doctrina que no es de Dios, o sea, dentro del mismo evangelio ya se ha descarriado, se ha separado del cuerpo. Si a esa persona la recibes en tu casa y le dices bienvenido, tú te haces copartícipe con él o con ella de esa doctrina. Tan severo es el Señor en este tipo de cosas, y su corazón y el mío tienen que estar alineados en lo mismo. ¿Qué deseo yo para esa persona cuando aborrezco lo que hace? ¿Que se quede en eso y se pierda? No. Tiene todas mis oraciones, tiene todo mi favor para tratar de que se salga de ahí, que venga, que se arrepienta, porque mientras tenga vida tendrá chance de arrepentirse. Pero no puedo estar en comunión con él. A veces nos conseguimos en medio de la iglesia, te habla con una persona o con otra. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? Y usted se sorprende, porque es que resulta que su mejor amigo o su mejor amiga es un hombre o una mujer que no solamente no está en el Señor, no es parte de la iglesia, no es parte del cuerpo, sino que está practicando el pecado y se vanagloria de eso que practica. Entonces eres amigo del hombre que se jacta de cuántas mujeres se ha llevado a la cama, del hombre que se jacta de cuántas borracheras se ha echado, del hombre que se jacta de cuántos vicios tiene,
y qué macho. Ese es mi amigo del alma, pastor. Ese es mi pana. Tengo que entonces decirte, revisa tu relación con Dios, porque si tu pana es Dios, Dios quiere santidad. Y santidad es apartado del pecado, apartado para Él. Hay una porción bien fuerte en el Nuevo Testamento que de alguna manera va alineado con esto que les estoy diciendo. El Señor envía a sus discípulos y les dice: usted va a entrar en un poblado y va a buscar una casa de paz, y se va a meter allí, en esa casa de paz va a declarar bendición. Si la casa fuere apta, esa bendición, esa paz va a quedar allí en esa casa. Si no, cuando tú te vayas, se viene contigo. Y estando allí, morando allí, vas a comenzar a predicar la palabra, vas a comenzar a hablar el evangelio del reino. Y si en ese pueblo no te oyen, no te escuchan, si ese pueblo se resiste a volverse, se resiste a arrepentirse, tú vas a salir de ese pueblo, te vas a parar frente a ese pueblo y vas a sacudir el polvo de tus pies. Y yo, dice el Señor, te garantizo que en el día del juicio el castigo sobre ese pueblo va a ser más severo que el castigo sobre Sodoma y Gomorra. Las cosas de Dios, mis amados hermanos, tienen una seriedad, tienen una pureza, una santidad, que es difícil para nosotros acercarnos, tan siquiera aproximarnos a lo que realmente es. Lo poquito que el Señor nos permite, tenemos que practicarlo. Pero yo le ruego, no crea el mensaje de hoy en día, de que tú puedes vivir como quieras, puedes tener lo mismo que quieras, y Dios no le va a importar eso. Mucho de ese mensaje viene con la etiqueta: tranquilo, Dios es amor. Como que si Dios fuera hippie. Amados, Dios es santo, santo, santo. Y los que le amamos también tenemos que ser santos, santos, santos. Queremos entrar en el tabernáculo, queremos morar en el monte santo. Te acabo de dar 45 minutos un perfil, y si sientes que no encaja en ese perfil, como yo siento que no encajo, entonces entiendes, tengo cosas que hacer. No me convertí para guindar un chinchorro y quedarme ahí hasta que el Señor venga. No, me convertí para comenzar a trabajar en dirección de tener este perfil que está aquí. Porque, no te me pongas bravo si te digo así, no sé tú, pero yo quiero entrar en esa casa. Y si este es el perfil que me pone, yo voy a trabajar en función de ese perfil. No quiero otro. ¿Sabes lo que sí no me gustaría? Que después de haber corrido, llegar allá arriba y me dijeran: usted no entra, tú no estás vestido de bodas, usted va para afuera donde es el lloro y el crujir de dientes. Eso sí no me gustaría. Y eso se labra aquí. Porque te voy a decir una cosa: si ese fuera el recibimiento que voy a tener arriba, entonces mejor me voy para el mundo. Y no estoy engañándome en la iglesia tratando de hacer algo que realmente no quiero hacer. Nada más tratando de ponerle pañito caliente a mi conciencia, cuando el resultado final va a ser exactamente el mismo. ¿O no has leído lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Ojalá fueras frío, fuera en el mundo perdido, o caliente. Si estamos aquí con el fuego, con la pasión, con el amor, con la búsqueda, comprometidos, pero no tibios. Porque si soy tibio, dice el Señor, yo lo vomitaré de mi boca. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Yo de verdad te insto, porque Dios lo ha mirado a cada uno de ustedes. Usted no está aquí de casualidad. Dios te miró a ti en el rostro porque quiere algo contigo, porque está empeñado contigo, porque si no, no estuvieras aquí. Y quiero animarte con esa palabra y decirte: ven, comprométete más, comprométete más, llénate más. Pastor, cuesta mucho, duele mucho. Yo lo sé, tengo 31 años caminando en esto. Yo lo sé, no me vas a decir algo que yo no sé. Claro que duele. Sientes que te mueres, que te revienta, que te pisa el Señor en el piso. Sí, eso es lo que sientes. Pero cuando Él viene con su bálsamo, eso no tiene precio.
Cuando Él viene con su presencia y te arropa y te acobija. Eso no se puede describir. Yo te puedo contar lo que yo he sentido, pero no es lo mismo que alguien te lo cuente a que tú lo vivas. Yo lo que te puedo decir es verdad. Hazlo. Métete por allí. Deja que te muera el Señor. Pero cuando Él venga, porque Él pone la llaga, pero también la sana. Cuando Él venga a sanar esa llaga que puso, tú vas a quedar prendado de Él. Y no vas a querer otra cosa sino Él. Y Él. Y Él. Así se venga abajo todo, con tal de que no se venga Él abajo. Porque quedas prendado. Y eso es lo que quisiera que pasara con cada uno de ustedes. Si eso pasa con cada uno de ustedes, yo puedo decir que mi ministerio ha sido exitoso. He hecho lo que me han mandado a hacer. Porque en cada uno de esos corazones tú naciste. Porque yo no quiero que usted me siga a mí, yo quiero que usted lo siga a Él. Si usted me sigue a mí, es cuestión de tiempo que caiga. Pero si usted lo sigue a Él, Él no falla nunca. Y como no falla nunca, permanecemos firmes en Él. Si en algo le sirve mi ejemplo, mi testimonio, si para algo sirve, que sea para llevarlo a Él, no para verme a mí. Pero yo sí le puedo asegurar, ven a sus manos, que aunque el alfarero te destruya, te muela, cuando comience a moldearte nuevamente, vas a conocer cosas de Él que nunca antes había conocido, y vas a quedar prendido para toda la eternidad de Él. Y no vas a querer otra cosa sino lo que te he venido diciendo desde el principio: estar en su casa todos los días de tu vida. A veces, porque no creas, yo soy humano también, y en la madrugada siento que Él me despierta y digo, no me quiero parar. Y yo sé ya lo que está pasando. Entonces comienzo a decirle, wow, no es que me quiero morir todavía, pero ¿hasta cuándo este tabernáculo de carne? ¿Hasta cuándo este pecado? Que muchas veces se interpone entre la relación tuya y mía, y muchas veces no tengo la fuerza para decirle al pecado, quédate quieto ya. Termino como decía Pablo en el 7, Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero entiendo, como decía el pastor Julio la semana pasada, estoy en el desierto. Todos los hombres y mujeres de Dios en el desierto son moldeados, somos moldeados. Y de vez en cuando nos saca del desierto y tenemos nuestros 15 minutos de gloria, pero para que no nos envanezcamos, después dice otro después del desierto. Pero ahí nos está conservando, nos está guardando, hasta que ya no sean nuestros 15 minutos de gloria, sino que cuando nos vayamos con Él va a ser la eternidad de gloria. Porque ahí sí ya no va a ser posible la caída, y estaremos para Él, con Él y para Él por siempre. Inclina tu rostro y vamos a orar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos a ti. Para pedirte, Señor, en esta tarde, haznos a tu imagen y semejanza. Ven sobre nosotros, Jesús. Ven sobre nosotros, Maestro. Queremos ser íntegros, justos. Queremos hablar verdad con nuestro corazón. No queremos, Señor, andar en calumnias. No queremos, Señor, aceptar falsos testimonios, Señor, de nuestros vecinos, nuestros prójimos. Queremos hacer bien a nuestro prójimo, Señor. Queremos, Señor, menospreciar al vil, pero queremos honrar a los que te temen. Queremos que esos que te temen sean nuestros amigos. Queremos rodearnos de esos que te temen, que ese sea nuestro círculo íntimo, los que te temen, los que tienen en el corazón lo mismo, Señor, que tú has puesto en nosotros. Eso queremos que sea nuestro círculo más íntimo, y honrarles. No queremos dar, Señor, nuestro dinero a usura. No queremos, Señor, volvernos de nuestra palabra cuando la hemos dado. Mucho menos, Señor, queremos tomar cohecho con nadie, porque queremos habitar en tu casa.
Yo quiero habitar en tu casa, Señor. Yo quiero estar en tu monte santo. Yo quiero estar en tu tabernáculo. Allí es donde quiero morar. Allí es donde quiero vivir, Señor. Mejor es un día en tus años que 1000 fuera de ellos. Lo he entendido, lo he comprendido, Señor. Y allí quiero estar. Allí quiero permanecer. Necesito tu ayuda. Vamos a adorar al Señor. Aleluya.